continuar con el taller. La sección de esta que nos queda es preguntas por parte de ustedes y respuesta por parte de los que están aquí conmigo. Así que, si son tan amables, pudieran levantar la mano para que nuestras asistentes pasen recogiendo las preguntas que tengan.
Bien, tenemos bastantes preguntas sobre el tema. Voy a comenzar con la primera. Dice, según sus estimaciones, ¿cuánto disminuye el cargo complementario en condiciones estables después del primer año? Y hace otra pregunta, la misma persona dice, ¿cuál es el saldo real inicial que supusieron? $500. Bueno, la primera pregunta la quisiera contestar. En condiciones estables, como había mencionado en la presentación, digamos, hemos tenido durante 4 años $48 millones, es decir, 12 millones de dólares anuales, y entonces estaríamos hablando de $1 millón mensual, poco más o menos, con un cargo complementario que ronda alrededor de entre 5 y 6 millones de dólares mensuales, con más como 5 millones de dólares. En esa medida estaría, digamos, disminuyendo el cargo complementario, es decir, 20%. ¿Cuál es el saldo real inicial que supusieron los $500? Se va a dejar al ente operador, que os hicieron el ejemplo, para que comenten sobre los $500 que supusieron como saldo inicial. Entonces no. Con relación a la segunda pregunta del primer bloque, ¿cuál es el saldo real inicial que supusieron? Aquí se dijo $500, pero estos son ejemplos hipotéticos. Ya la CRIE mencionó lo que están estimando o lo que estimaron en lo que se basaron para emitir la resolución 31/2018. Gracias, Rodolfo. Dice, la renta de congestión para los agentes que tienen DF también saldrá de la cuenta de compensación. Si no es así, ¿de dónde saldrá el dinero para pagarla? En los gráficos que mostré en la presentación, precisamente, digamos, lo que va a la bolsa ya se descuenta la renta de congestión. No sale de ahí, sino que ya viene descontado la renta, esa obligación. Lo que te decía, que se va a ir pagando, el IVDT se va a ir pasando a la bolsa de un solo o mensualmente, y es mensualmente. Dice, para el CGC inicial, el IVDT a aplicar es el monto total en custodia del EOR o solo la cuota mensual correspondiente. Adicionalmente, cada vez que se realiza una asignación anual de DT, el IVDT a incluir en la cuenta será el total recaudado o solo la cuota mensual. No sé si cree. Repito, para la cuenta general inicial, el IVDT a aplicar es el monto total en custodia del EOR o
solo la cuota mensual correspondiente. Esa es la primera. Sí, por favor, sí. Es que el punto es de que cuando se hacen las asignaciones, en ocasiones hay agentes que pagan la totalidad del año, ¿sí? Pero para la hora de liquidar, el EOR tiene la orden que eso le aplique una cuota o un doceavo del pago que haya hecho para el DTR, ¿sí? Entonces mi pregunta es, ¿parece que se van a poner en el caso de estos agentes la totalidad del año o solo la asignación mensual que tenían hasta la fecha? Eso es lo único que quiero que me aclaren. Y si las siguientes asignaciones van a ser esas. Correcto. Gracias, Lila, por la pregunta. Para aclararlo, lo que dice, a ampliar lo que dice Lila, con aquellos agentes que ya pagaron su PDF y que está en los fondos de las cuentas del EOR, el 1 de abril van a estar todos esos fondos en la cuenta general de compensación. No va a ser mes a mes. Gracias. Dice, en las presentaciones sobre la resolución 31/2018 se mostraron casos y diagramas de procesos que explicaron adecuadamente el fondo de la modificación. Es posible que a futuro las próximas consultas públicas incluya este nivel de detalle. Bueno, efectivamente, digamos, todo este esfuerzo que se está haciendo es precisamente en el sentido de hacer una transparencia, una claridad y digamos, un compartir con los actores las normativas y las modificaciones a esta, y nosotros esperamos que efectivamente, digamos, se cumpla nuestro programa de trabajo que tiene proyectado precisamente hacer este tipo de talleres como el que ahora estamos llevando adelante. Al inicio se mencionó que las transmisoras no tienen incentivos para reducir las restricciones. Con la aplicación de la resolución 31 al menos se logra que la transmisora no cobre por esas restricciones. La pregunta sería, ¿cómo se espera incentivar la eliminación de las restricciones en el futuro? ¿Qué mecanismos se pueden utilizar para que un agente privado invierta en transmisión en el país? Esta dice, al inicio se mencionó que los transmisores no tienen incentivos para reducir las restricciones. Con la aplicación de la resolución 31/2018, al menos se logra que los transmisores no cobren por dichas restricciones. La pregunta sería, ¿cómo se espera incentivar la eliminación de restricciones a futuro? ¿Qué mecanismos se pueden utilizar para que un agente privado invierta en transmisión? En Nicaragua, por ejemplo. Bueno, digamos, la pregunta es interesante porque habla dentro del contexto, digamos, del desarrollo del mercado. Digamos, hay que tomar en cuenta que, digamos, los tres organismos, el CDMER, la CRIE y el EOR, pues, digamos, tienen, entre otros, digamos, tareas o actividades, el tema de la transmisión. Y, digamos, está como dividido en dos grandes partes. La primera es en la parte de los refuerzos nacionales, en el sentido de recuperar la capacidad del diseño de la línea CEPAC de los 300 megavatios y que aparece, digamos, en el reglamento del mercado. Para ellos están, digamos, liberando ahí acciones, incluso con la banca internacional, precisamente para llevar adelante esa obra que es necesaria, como dice aquí el agente, en Nicaragua y también en Honduras. Por otro lado, también, digamos, se está llevando adelante que una vez
digamos, uno logre, digamos, tener los 300 megavatios también en la planificación, hacer la coordinación con la parte nacional para mantenerla y tenerla en el tiempo, los 300 megavatios disponibles para las transacciones regionales. Hay una pregunta que dice, ¿qué pasa si los CBTs son menores que el pago que debe de hacérsele por cargos a los derechos de congestión? ¿Se aumentarán o se ajustarán por medio de los cargos suplementarios ese déficit? Vamos a ver, entiendo que la pregunta es ¿qué sucede si los ingresos que deja el mercado son insuficientes para el pago de las rentas de congestión? Entendemos que eso es lo que se refiere, que si ese déficit se traslada a los cargos complementarios. Bueno, aquí es importante hacer, digamos, mención de los análisis que consideró la CRIE para establecer este mecanismo de la bolsa, de la cuenta de compensación. Y es que el análisis se hizo desde el junio de 2013, porque fue el periodo en donde se arrancó con el mercado actualmente del RMER más el PDC. Y lo que se identifica en todo ese tiempo es que sí, en efecto, han habido meses, en específico en el 2017, en el año anterior, han habido meses donde particularmente para un grupo de agentes transmisores y operadores resultó el CBTN, que el CBTN, como ya lo explicó el ingeniero Álvarez, es el resultado de restar el CBT menos las rentas de congestión, es decir, ya es el efecto. Cuando el CBTN resulta negativo es porque el ingreso de CBT fue insuficiente para el pago de las rentas. Entonces, lo que se identificó es que ese efecto se produció durante 3 meses, durante el 2017, no así en el 2016, ni en el 2015, ni en el 14, ni en el 13. Entonces, y la razón por lo cual se dio fueron por situaciones anormales que obviamente no esperamos que se vuelva la norma del mercado, sino que fueron situaciones anormales, particulares, muy identificables y muy caracterizables, que todos estamos haciendo esfuerzos para apuntar de que eso no se repita. Pero aún así, considerando la posibilidad que se repita, este efecto de la bolsa considera tomar todos los ingresos de toda la región. Si esos meses que se produjo esta situación hubiera existido la bolsa, el impacto hubiera sido mucho menor que lo que sucedió. ¿Por qué? Porque ingresos a otros agentes, a otros países, que así establecía la regulación, se entregaban, no fueron compensados con estos cargos. Es decir, que la actual metodología que generó esa situación es precisamente porque había agentes con cargos y había agentes con abonos. Entonces, la idea de la bolsa es que la bolsa viene a normalizar eso, viene a compensar esa situación. Pero siguiendo que puede llegarse a dar el caso, la normativa no está considerando o no está orientada para que se traslade al cargo complementario, sino que si en un mes específico resulta una falta de fondos en la bolsa para poder hacer los pagos para la cual está destinada, entonces se tendrán que llevar cuentas por pagar para que en un mes en donde la bolsa sí sea positiva o sí tenga ingresos netos, se puedan pagar. Recordemos que precisamente todo fondo de compensación o bolsa o cuenta de compensación lo que busca es normalizar los meses donde hay superávit y los meses donde hay déficit,
para que en términos generales tengamos siempre un efecto positivo. Y eso fue lo que la CRI evaluó a lo largo de todos estos años, incluyendo el 2017, que fue donde hubieron 3 o 4 meses que produjeron en términos netos para ciertos países, para 3 países, cargos. Entonces, pero eso no significa que todo el año es así. Es más, el 2017, que fue donde se dieron esas situaciones, incluso al hacer el balance neto del 2017, nosotros identificamos que incluso quedaron $9 millones de ingresos de todo el año, ya incluyendo esas situaciones donde resultaron cobros. Entonces, la moraleja que identificamos o lo que vimos es, incluso el 2017, que tuvo esas situaciones anormales, que se están haciendo esfuerzos aparte de esta iniciativa de la Bolsa para que no se repitan. Incluso ese año la Bolsa hubiera cerrado con un superávit de 9 millones, inclusive esos. El problema sería ya la liquidez mensual, pero como les digo, si en esa situación se llegara a repetir, entonces lo que sucedería es que tendríamos una cuenta por pagar, que se pagaría en el mes siguiente o en el mes que corresponda, donde ya comience a contabilizar ingresos la Bolsa. Creo que esto también lo plantea Lila, creo yo. Dice, los sobrecostos de transmisión de los DETER de abril, mayo y junio 2017, ¿cómo serán determinados? Ya que las quejas se basaron en los cargos a los transmisores y operadores por medio de CBT netos. Sin embargo, estos sobrecostos provienen de aplicar cargos de transmisión a interconectores abiertos con transacciones programadas. En tal sentido, dice, se pregunta, ¿se realizará una refacturación simulando línea cerrada para determinar cuánto debió ser? Bueno, aquí, digamos, la resolución lo que establece es que se va a compensar con, digamos, lo que le fue asignado, digamos, no se va a hacer una nueva simulación, ya. Sí. Dice, a la fecha el IAR que administra el MER únicamente es el de EPR, ya que para los transmisores nacionales no hay IAR en el MER. Al respecto, en el nuevo régimen de transmisión se reconocerá IAR a los transmisores nacionales. Bueno, yo digo que en este momento hay un IAR, digamos, a los transmisores nacionales. El IAR mensual a los transmisores nacionales es una instalación a riesgo. Y como es una instalación a riesgo, el IAR que le corresponde es igual al BEI, al valor esperado de indisponibilidad, que casualmente pues hasta ahora es 0, pero sí está reconocido, digamos.
Esta pregunta está relacionada con la anterior que había respondido. Entonces, vamos a ver, dice, ¿cómo se considera minimizar el riesgo de un alto valor de renta de congestión que generen un saldo negativo en la cuenta? Bueno, voy a retomar un poquito lo que mencionaba en la pregunta anterior. Las rentas de congestión, digamos, se incrementan o se disparan su valor cuando existe un problema en el predespacho, en donde la intención de transacciones pues supera la capacidad de la red. Cuando eso es así, vamos a decir que el diferencial de precios es natural, es propio de la intención de negocio de los agentes, y la red es insuficiente. Cuando eso sucede, pues consideramos que los diferenciales de precios pues son un reflejo de la situación de la red. Sin embargo, y precisamente los casos que han producido altos ingresos en renta de congestión no han sido producidos por situaciones de ese tipo, sino que han sido producidos por situaciones anormales que son perfectamente identificables y para las cuales la CRIE pues le está dando el énfasis a cada una de ellas para poder solventar que esa situación no se repita. Y me estoy refiriendo a las situaciones que se dieron en abril, mayo y junio del año 2017 y las que se repitieron también o que se dieron a finales del año 2017 y al inicio del 2018, que son restricciones que nosotros vamos a decir, tal vez no correctamente, pero las tipificamos como artificiales, porque no son propias de la red. No es que las transacciones están superando la capacidad de la red, sino que son situaciones o decisiones operativas a nivel nacional o situaciones que no tienen relación con la capacidad real de la red. Entonces, ¿qué es lo que se pretende hacer para reducir ese riesgo? Bueno, eliminar esas situaciones, tratar de eliminar esas situaciones que están produciendo esos diferenciales de precio, porque han sido los que más han afectado. Los meses en donde las restricciones que han generado rentas de congestiones y son meramente restricciones de capacidad operativa de transmisión, casi nunca resultan en un valor negativo. Las que han resultado en valores negativos han sido originadas precisamente, como les digo, por situaciones anormales o artificiales a la capacidad de transmisión. Entonces, se está trabajando sobre esos puntos en específico para evitar que vuelvan a suceder. Entonces, eso es lo que se está haciendo para reducir ese impacto. Adicionalmente, también la CRIE periódicamente revisa la metodología de asignación de derechos de transmisión a fin de identificar mejoras que vayan orientadas a los objetivos para los cuales se han creado esos instrumentos. Entonces, también esa es otra acción que la CRIE va a estar revisando periódicamente para garantizar que los derechos de transmisión pues no sean más allá de lo que para lo cual están diseñados, ¿verdad? Entonces, se va a definir el IAR para los transmisores. Hasta ya la contestaste, voy a aclarar cuál es. Dice, ¿cómo se va a definir el IAR para los transmisores nacionales? O aclarar cuáles son los ingresos a los transmisores nacionales por parte del MER. Esta pregunta creo que ya fue contestada anteriormente. Parece que, como decía antes, el IAR a los transmisores nacionales es el BEI, y el BEI es igual a 0 en este momento. Esta no fue la que reíste tú, ¿no? En relación al pago
último que vos leíste, sí, eso es igual, ¿verdad? Otra pregunta relacionada con cómo se va a pagar los sobrecostos de los de TER de abril, mayo y junio, que también ya fue contestada, o sea, la obviamos. Si bien existirán abonos para las transmisoras nacionales por CBTs, que de no existiría el error y cómo se compensará la disponibilidad de las líneas nacionales para esa ley, pero que para mí Dice, si ya no existirán abonos para los agentes transmisores nacionales por CBTs y de no existir IAR aprobado por CRIE, ¿cómo se compensará la disponibilidad de las líneas nacionales para transacciones en el MER? Creo que es la misma pregunta, solo que con otro enfoque, pero al final vuelvo a repetir, se compensará de acuerdo al BEI, a los transmisores nacionales. la respondo yo. Otra pregunta dice, ¿qué pasaría si el saldo de la cuenta de compensación es negativa? Se generan cargos. Entonces, como es relacionada con la anterior que respondí, nuevamente va a aclarar. Si en algún momento la cuenta de compensación es insuficiente para el pago para lo cual está destinada, entonces se tendrán que llevar cuentas por pagar y saldarlos en el momento que la cuenta compute valores positivos, ¿verdad? Que nuevamente repito, la idea y todo se está trabajando para que esa situación no se dé, ¿verdad? Porque ya ahora la cuenta va a manejar no solo los saldos a los agentes que salían con cargos, sino que también con los abonos. Es decir, es una compensación general de todo el mercado, ¿verdad? Entonces la estimación es que esa situación no la vayamos a afrontar. Sin embargo, si eso sucede, pues eso es lo que el mecanismo tendría que aplicarse. ¿Cómo se espera resolver cargos excesivos por apertura de interconexiones como bueno, ya hay una que eso se espera que de retribución similar con Sí, a futuro, ¿cómo se espera resolver cargos excesivos por apertura de interconexiones como ocurrió en el 2017 con Guatemala? Se espera usar la figura de retribuciones similar como se hará con los afectados en Guatemala con el fondo de compensación. Bueno, la primera pregunta, digamos, ya la CRIE se pronunció sobre cómo actuar ante la normalidad, cuando se opera fuera de la norma, ¿no? Es decir, recuerdan ustedes, en la resolución ahí lo que manda es que se suspenden los contratos. Una figura que al final fue la que provocó precisamente por garantizar su suministro, los cargos que le llamamos excesivos o sobrecostos, derivados de las dos componentes, digamos de la renta de congestión, derivado de, ¿cómo se llama?, de un diferencial de precios considerable, y la otra del costo del suministro de energía para estos contratos con plantas que están fuera del despacho económico, que eso, digamos, ya se resolvió para que no vuelva a suceder. Interesante, digamos, aquí hay una pregunta que no se incluyó en los temas que expusimos. Dice, ¿cuándo regresan los derechos financieros punto a punto? Dice.
¿Y por qué no realizan por qué no realizaron las consideraciones económicas antes de sacarlo a concurso? Bueno, aquí con todo respeto, y lo único que puedo comentar es que es un tema no del taller, pero sí con la persona que está interesada podemos venir y pues aclarar algunos aspectos particulares del tema, porque tendríamos que tener, digamos, un espacio suficiente para aclarar qué fue lo que pasó con los derechos financieros punto a punto y por qué se dio la decisión en este momento de hacer la suspensión. Pero no tendría mucho sentido, digamos, hablar solo de una parte del resultado, sino que tendría que ver todo el contexto. Sí, aquí vamos a ver, aquí tal vez don Rodolfo nos eche una mano aquí con esta pregunta. Dice: ¿se ha considerado el impacto fiscal que generan los pagos por desembolsos de la cuenta general del MER en las empresas transmisoras a partir del segundo año de julio 2019 de aplicación de la resolución 31/2018? Vamos a volver a leer la pregunta, porque sí, es el tema fiscal, sabemos que es una situación que puede afectar a cualquier transmisor dependiendo de cada regulación nacional. Y dice la pregunta así: ¿se ha considerado el impacto fiscal que generan los pagos por desembolsos de la cuenta general del MER en las empresas transmisoras a partir del segundo año de aplicación de la resolución CRIE? Esto es realmente, sí, a partir del segundo año, después del primer año, como se mencionaba acá. Dice en la resolución 31/2018, la resolución no contempla nada fiscal. Esa es la respuesta más simple que les puedo decir. O sea, la resolución no dice nada sobre los impactos fiscales. No sé si quisieran reforzar ustedes. La última pregunta, voy a leer parte, es que tiene 3 preguntas, pero no distingo muy bien qué es lo que dice. Y la que me queda más clara de las 3 es, dice la número 2, cada cuánto se auditará el fondo. Bueno, ese es cada mes y de forma permanente. La CRIE va a estar, digamos, llevando adelante esta tarea de control de la cuenta general. Yo diría que más que la CRIE, también, digamos, los agentes, digamos, a la hora de publicarla, pues son los mejores, digamos, auditores de esta cuenta también, ¿verdad? Es decir, unirse al esfuerzo de la CRIE para que haya transparencia y que en realidad lo que se recolecte vaya a donde corresponde, que en este caso es la demanda final. Con esto cerraríamos, ya no tengo ninguna otra pregunta aquí en la mesa. La cantidad de preguntas supone algo o 2 cosas. Una es que en la exposición no se fue lo suficientemente claro, que es lo que no quisiera, digamos, suponer. Y la segunda es de que las exposiciones fueron de tal manera que provocaron y llevaron el mensaje para que el oyente participe, y con esa es la que quisiera quedarme. Me parece que se logró el objetivo de trasladar la información hacia ustedes de tal manera que la reacción para mí fue importante.
considero también de que este evento, como decía alguien en las preguntas, pues sí, vamos a repetirlo toda vez, ojalá que podamos cumplir con esto, que tengamos una modificación al RMER y tenga esta repercusión tan importante como la que ahora expusimos. Yo, digamos, no me quedaría más que cerrar este módulo y agradecer la participación de todos ustedes, y le daría la palabra a nuestro secretario ejecutivo, el ingeniero Giovanni Hernández, para cerrar el taller. Muchísimas gracias a todos, muy amables. Bueno, nuevamente muchas gracias por su participación muy activa. Esperamos haber cumplido con las expectativas de aclarar algunos de los temas relativos a estas resoluciones que hoy se han detallado, que se han presentado. Agradezco también al equipo del EOR por su participación, obviamente al equipo de la CRIE, y pues nuevamente a ustedes las gracias por haber participado y por las preguntas, y estamos siempre con las puertas abiertas en el regulador regional para atender cualquier inquietud que ustedes tengan al respecto de la regulación regional. Buenas tardes y gracias.